Mientras la dictadura de Marcos Pérez Jiménez logró construir 10.000 kilómetros cuadrados, nosotros en 2 periodos de gobierno de 5 años, de acuerdo a la Constitución de 1961, logramos asfaltar 63.000 kilómetros cuadrados. Logramos masificar la educación, masificar los centros de salud, erradicar enfermedades endémicas como el paludismo, la malaria, que era una de las principales causas de muerte para la población venezolana. Logramos erradicar el analfabetismo durante esos 10 años. Se hicieron grandes obras como el puente sobre el río Orinoco, sobre el lago de Maracaibo, la maternidad Concepción Palacio, y así sucesivamente, hasta que en 1960 gobernó Rómulo Betancourt de 1959 a 64, Raúl Leónides de 64 a 69. Y por primera vez Rafael Caldera asume la presidencia en 1969 hasta 1973. Se logró consolidar la democracia, porque un candidato de la oposición, como lo era Rafael Caldera, logró acceder al poder producto de una división de Acción Democrática. El candidato del MEP era Gonzalo Barrio, el candidato de AD era... el candidato del MEP era Prieto Figueroa y el candidato de AD era Gonzalo Barrio. Y por menos de 40.000 votos accedió al poder Rafael Caldera, quien era fundador del Partido Social Cristiano COPEI, fundado en 1946, y que había sido uno de los firmantes del Pacto de Punto Fijo. Y se logró en Venezuela contribuir a un principio elemental de la democracia, como es el derecho a la alternabilidad al poder. Habíamos dejado atrás las montoneras que tomaban el poder de forma fáctica, y se estableció un Estado moderno, donde existía Estado de Derecho, Constitución, división de poderes. Existían ministerios que se encargaban de garantizar los derechos de los ciudadanos. Atrás quedó ese Estado minimalista, que se obtenía el poder nada más para los militares y para un sistema de caudillos. Entre 1900, posteriormente, asumió el poder Carlos Andrés Pérez. La creación de PDVSA. En aquella época se logró masificar la educación, la beca Fundayacucho. En aquella época se logró nacionalizar la industria del hierro y el petróleo. La creación de las empresas básicas de Guayana. Se logró contribuir para poder nosotros robustecer la industria y el comercio en Venezuela. Posteriormente asume Luis Herrera Camping, Jaime Lucinchi y después Carlos Andrés Pérez II. Durante esos 40 años transformamos a Venezuela. Aquí en el estado Guárico, compañeros, en esos 40 años se lograron crear, fundar 7 hospitales aquí en el estado Guárico. Se logró construir 13 de los 14 embalses, a excepción de la represa de Calabozo, que lo hizo Marcos Pérez Jiménez. Logramos construir vialidad, logramos construir ambulatorios, dispensarios, hogares de cuidado diario, beneficios sociales para el pueblo del Guárico y de Venezuela, becas para los estudiantes, para que pudieran asistir a las mejores universidades del mundo y pudieran traer tecnología a Venezuela para el desarrollo. En 1989, por primera vez, y después de un proceso de descentralización de funciones administrativas y políticas, se logró elegir a los alcaldes por primera vez por el voto popular. Y un ejemplo de ello es la compañera Magda Dumí, que fue la primera alcaldesa del municipio Julián Mellado, electa por el voto popular. En aquella época fue electa el compañero Modesto Freite, gobernador del estado Guárico, electo por el voto popular.
No había egoísmo. Trabajamos en función de la descentralización, del fortalecimiento de la democracia. Logramos construir obras y beneficios sociales, pero el ejercicio del poder político también nos lleva a cometer errores. Y durante esos 40 años, que fueron los mejores, porque fueron gobernados por civiles que trabajaron para la construcción de la Venezuela del futuro y Acción Democrática como instrumento reivindicativo, también nos alejamos de las clases sociales. Se llevaron a cabo actos de corrupción en el ejercicio del poder político. Llevamos a cabo una separación entre un aburguesamiento entre la clase política y la sociedad venezolana, un distanciamiento. El Fondo Monetario Internacional comenzó a exigir ciertas condiciones económicas para poder darnos préstamos y poder mantener toda la infraestructura que habíamos construido durante 40 años. Comenzó el ocaso del bipartidismo, de la democracia civilista, y así un 4 de febrero de 1992, al igual que un 27 de noviembre, el presidente Carlos Andrés Pérez, con pistola en mano y con una decisión firme, logró combatir a un grupo de irregularidades que subvertían el orden constitucional y jurídico de Venezuela. Al igual como lo hizo don Rómulo Betancourt en Machurucuto, cuando Fidel Castro intentó en 1960 invadir a Venezuela para conquistar a Venezuela. Y fue aquel grito libertario de don Rómulo Betancourt que manifestó que Venezuela había parido libertadores, no lo habían importado, y que nosotros aquí en Venezuela se iba a imponer un sistema auténticamente democrático. Don Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez lograron conducir al país y lograron derrotar 4 golpes de Estado, 2 en el gobierno de Rómulo Betancourt y 2 en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Los notables comenzaron a sacar críticas contra los líderes de Acción Democrática, los dueños de medios de comunicación, el Grupo 1BC Peter Botones, dueño de Radio Caracas Radio, los dueños de Venevisión, los grandes grupos económicos en una orgía comenzaron a atacar al Partido del Pueblo, al Partido Acción Democrática, hasta que en 1994 llega al poder Rafael Caldera, no precisamente por el partido el cual había fundado en 1946, sino por un partido llamado Convergencia, el Chiripero. Y se había enfrentado a un hombre de las nuevas generaciones, en aquel momento, que se había formado dentro de COPEI. Nuestro candidato en aquella época fue Claudio Fermín, en el año 1993, y logró ganar Rafael Caldera. Y allí comenzó un proceso de libertad y de comprensión hacia esos comandantes que habían intentado un golpe de Estado. Lograron indultarlos, salieron a las calles, y el sistema democrático por el cual nuestros fundadores de Acción Democrática habían ofrendado su vida y su libertad, se abrieron para que participaran ese grupo de golpistas que habían intentado en 1992 y que en 1995 habían llamado a la abstención. En las elecciones de gobernadores, ese grupo de golpistas había llamado a la abstención. Fracasaron en el 92 con el golpe de Estado, fracasaron en el 95 con la abstención, y en 1998 ganan por el voto popular, por todas las garantías dimanadas de un sistema auténticamente democrático y montado sobre el discurso de un Robin Hood, de un vengador anónimo de la sociedad venezolana, donde manifestaba y a través de un discurso logró dividir a la familia venezolana, logró crear a través de un discurso de odio, de rencor, lograr
enfrentarse contra las instituciones fundadas en los 40 años de la democracia civilista. Luchó contra Fedecámara, contra la CTV, contra los gremios, contra los sindicatos, contra los medios de comunicación. Y los culpables de que Chávez hubiese llegado al poder, que son los grandes grupos económicos que pretendieron que ese llanero salido de Sabaneta, después de financiarlo, de llegar al poder, pretendieron manejarlo. Y le dijo no, los enfrentó, hasta lo cerró, porque en el año 2007 cerró a RCTV, devenido en Radio Caracas Radio. Esa es la realidad. Y comenzó a luchar. En 1999 convocó una Asamblea Nacional Constituyente. Esta constitución fue electa por el voto de 3 de cada 10 venezolanos. 7 o no votaron o votaron no en aquel referéndum consultivo del 15 de diciembre de 1999. En el año 2000 fuimos un proceso de legitimación de poderes. En ese proceso participó Chávez, Arias Cárdenas y Claudio Fermín. Aquí en el estado Guárico, nuestro candidato fue Rafael Emilio Silveira y Eduardo Manuel. Por cierto, la alcaldesa electa nuevamente fue Magda Dumí, quien se venía a desempeñar en el Parlamento Legislativo Regional periodo 1995-1998 como legisladora. Ya venía de ser 2 veces alcalde, 89-92, 92-95 alcaldesa, 95-98 diputada al Consejo Legislativo, 98-2000 nuevamente diputada al Consejo Legislativo. Y por el voto popular fue electa en el año 2000. Y Emilio Chicho Donaire también ganó en Ortiz. Todas las alcaldías, las 3 alcaldías restantes la ganó Eduardo Manuel con el PPT. No existía el PSUV, existía el MBR, pero Manuel era del PPT. Y nosotros logramos sacar en aquella época 3 diputados al Consejo Legislativo. José Camejo, Jacinto Yarmacani y Cheo Mugueza. 3 diputados al Consejo Legislativo, periodo 2000-2004. Y comenzamos nosotros en ese debatir político, en esa narrativa política convulsionada. En el año 2002 se llevó a cabo un vacío de poder y posteriormente un golpe de Estado. Un golpe de Estado que devino en obtener el poder las clases económicas. Carmona Estanga en representación de Fedecámara, excluyendo a la CTV y a Carlos Ortega, que era el presidente de la CTV para aquel momento. Posteriormente, en el año 2004 participamos en un referéndum revocatorio contra Chávez. La clase política en aquel momento manifestó que había existido fraude de la Coordinadora Democrática dirigida por Enrique Mendoza. Y posteriormente manifestamos tener pruebas de un fraude. En el año 2005 no participamos en el proceso parlamentario del año 2005, nos abstuvimos. En el año 2008 participamos a la gobernación del estado Guárico con el cantautor venezolano Reinaldo Arma. Hubo allí un conflicto interno, ya había nacido el PSUV, fue candidato William Lara del PSUV y Lenny Manuel del PPT. En aquella época logramos ganar nada más 2 alcaldías, Rocio con Franco Guerratana y José Jesús Antonio Aguilar en Tucupido, municipio de José Félix Rivas. Magda no pudo participar porque la Constitución de 1999 no permitía la reelección indefinida, sino 2 periodos por un lapso de 4 años. El candidato aquí de Acción Democrática en el año 2008 fue su hermano Enrique Dumí en el año 2008. No logramos ganar la alcaldía en el año 2008. Posteriormente, en el año 2010 participamos en las elecciones parlamentarias y sacamos un legislador nacional, José Manuel González. Posteriormente, en el año 2013 participamos en las elecciones de alcaldes y gobernadores. Ahí nosotros ganamos 3 alcaldías. Infante
por el compañero Pedro Elías Loreto, que había resultado unas elecciones internas de unas elecciones de la Mesa de la Unidad Democrática, Giovanni Salazar Chaguaramas, del partido político Voluntad Popular, y Orlando Hernández, de Acción Democrática en el municipio Mellado. Es importante resaltar que durante los 23 años que lleva la revolución o la mal llamada socialismo del siglo XXI, más ha estado esta alcaldía en manos de Acción Democrática que en manos del oficialismo. En el año 2013-2017 gana el compañero Orlando Hernández. Posteriormente participamos en el año 2015 en las elecciones parlamentarias, logrando sacar 112 diputados a la Asamblea Nacional. Y después comenzamos con la Asamblea, después se convocó la Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, producto de la salida 1 del año 2014, donde centenares de jóvenes perdieron la vida en las calles de Caracas, y la salida 2 en el año 2017, donde un conjunto de jóvenes en Chacao perdieron su vida. Se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, o el presidente Maduro convoca la Asamblea Nacional Constituyente. No participamos en la Asamblea Nacional Constituyente, y posteriormente esa Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Delcy Rodríguez, convoca las elecciones de gobernadores para el 15 de octubre del año 2017. Nuestro abanderado, el compañero Pedro Loreto, participó enérgicamente recorriendo los caminos polvorientos del Guárico, sumando voluntades, sudando camisas y acompañado por un grupo de hombres y mujeres que trajinaron el estado Guárico y lograron sacar 125,000 votos en contra de quien venía de ser alcalde del municipio Camaguán por 14 años, José Vázquez, que en aquella oportunidad logró sacar aproximadamente 200,000 votos. Posteriormente, ese mismo Consejo Nacional Electoral, convocado por esa Asamblea Nacional Constituyente, convoca las elecciones alcalde, y no participamos porque era anticonstitucional y no reconocida por la comunidad internacional. Las elecciones presidenciales tampoco participamos, convocadas para mayo de 2018, presidenciales y diputados al Consejo Legislativo. Posteriormente se convocaron en diciembre de 2018 las elecciones a concejales, tampoco concurrimos a esas elecciones. Y cuando correspondían las elecciones parlamentarias del año 2020, un sector del Partido Acción Democrática, quien había llamado históricamente a la abstención en el 2005, a la abstención en el 2017, en el 2018, en el 2019, pretendía seguir llamando a la abstención. Y es cuando irrumpe el compañero Bernabé Gutiérrez Parra, secretario de Organización Nacional, manifestando que la vía es constitucional, democrática y pacífica, y combatir a quienes nos han conllevado esta crisis social, política y económica con la fuerza de los votos y en las calles, y organizándonos con un partido histórico como lo es Acción Democrática. Logramos participar en el 2020. No logramos la mayoría de diputados, 20 diputados nada más. Un diputado del Partido Comunista y 256 diputados el gobierno. Y posteriormente se convocan las elecciones el 21 de noviembre del 2021. Y aquí en el estado Guárico, a través de un proceso histórico, logramos por primera vez ganar 7 alcaldías, 34 concejales, 3 legisladores al Consejo Legislativo, y dentro de esas alcaldías, nuevamente electa por los pueblos, la dama de hierro, la mujer imbatible del pueblo sombrereño, como la compañera Magda Dumí, electa por el voto popular. Casi duplicó al candidato del oficialismo. Si no hubiésemos quedado en la casa, estuviese todavía gobernando el candidato del continuismo, del oficialismo, de las malas políticas públicas. Ejercimos nuestro voto, nos organizamos y llevamos a una mujer como Magda Dumí al ejercicio del poder político
para que una vez que llegase, como lo está haciendo, gobernara con buenas políticas públicas para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Lo que les quiero decir, compañeros, que en el presente en estos momentos, en la actualidad, se ha descartado el golpe de Estado, la abstención, la visita a los cuarteles para lograr un plan conspirativo contra el sistema democrático. En estos momentos se ha decantado por la participación popular, por la participación democrática, por el ejercicio de los votos para llevar a hombres y mujeres de Acción Democrática y de Alianza Democrática a cargos de elección popular para lograr robustecer el poder político constituido. Atrás quedó el itinerato, el vamos bien, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Hoy más que nunca tenemos que ratificar los principios y valores de Acción Democrática, que es trabajar por una Venezuela libre y de los venezolanos con pan, tierra y trabajo, para que logremos en el 2024, después de un proceso de organización, después de un proceso de unidad, compañeros. La historia es cíclica. Decía el padre Antonio en la misa que la historia es cíclica. Y cuando asume don Rómulo Betancourt el poder, en el 1958 pasa por el pacto de Punto Fijo, que englobó a 3 partidos políticos: Jovito Villalba URD, Acción Democrática, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera Copey, y lograron asentar de forma efectiva un sistema democrático. Hoy nos debe llevar a nosotros profundamente a la reflexión. Tenemos que organizarnos como partidos políticos, pero tenemos que buscar la unidad afectiva entre los adecos y entre la alternativa democrática o la oposición democrática para hacerle frente a un gobierno que tiene menos de 15% de apoyo popular y que se ha mantenido producto de la abstención y la división de nosotros como venezolanos. Ese es el presente que tenemos. Un presente de muchas dificultades, de anarquización institucional, de divisiones, de odios entre la clase política nacional, de rencillas, y nos llama a nosotros poderosamente a la reflexión, a los acciondemocratistas, hacia el futuro, porque somos un país, somos un partido con mucho futuro, rumbo al centenario y cumpliendo los 100 años del natalicio de Carlos Andrés Pérez, que vamos a ocupar una historia o un papel preponderante en la historia moderna para el proceso de redemocratización, de reinstitucionalización de Acción Democrática rumbo al 2024, donde un hombre o una mujer que represente las causas nobles y cívicas del pueblo venezolano derrote con los votos a través de la vía pacífica, democrática y constitucional a quienes han hambriado al pueblo de Venezuela a través de malas políticas públicas. Acción Democrática hoy más que nunca tiene un compromiso con su militancia, con su estructura, con el pueblo de Venezuela, que es trabajar por una Venezuela libre y de los venezolanos, con pan, tierra y trabajo. Que Dios lo bendiga y manos a la obra. Acción Democrática se crece sobre las tumbas y lograremos vivir mejor. Que Dios lo bendiga, compañeros. Bueno, es una clase magistral, no tanto de la historia de nuestro partido, sino de la política venezolana. La verdad que felicitamos al compañero Antonio